El mundo en la mira de Carlos Rajo. 8:30 desde la capital de la República Mexicana. Saludamos esta mañana a nuestro estimadísimo Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Oye, Carlos, bueno, ayer hablábamos de Irán, abundabas un poco en esta decisión del gobierno de Barack Obama, un paso importante y bueno, pues uno de los grandes logros. Cuba también se convierte en uno de los grandes logros. El día de mañana pues será histórico cuando hicen la bandera ahí en Washington en su embajada. Vaya, Barack Obama, yo creo que no sé si tú como especialista, como analista, hace 12 meses veías en este momento cómo está Barack Obama. Recuerdo que en estas charlas que tenemos todos los fines de semana, en algún momento dimos por perdido lo que restaba del gobierno de Barack Obama y mira qué equivocados estábamos, al menos yo, eso era lo que yo percibía. No sé tú cómo puedas percibirlo esto. No, en efecto, Jaime, después de la elección de noviembre coincidíamos de que iba a ser que te dijera, casi se había terminado la presidencia, ¿no? En el sentido de que iba nada más a gastar el tiempo que le quedaba, pero que debido precisamente a que iba a tener las dos cámaras del Congreso en su contra, y eran unos republicanos que habían demostrado una y mil veces que decían no a todo lo que Obama presentaba, concluíamos, no va a pasar nada. Y sin embargo, en estos dos temas, tanto en Irán como en Cuba, el tipo literalmente le ha dado la vuelta a la página, ha abierto nuevos capítulos en lo que es la relación de Estados Unidos o lo que es la posición de Estados Unidos en ambos temas. Ayer analizábamos un poco a fondo lo que sucedió en Irán. Con Irán no ha terminado, Jaime, para resumirlo, es un gran acuerdo, según lo presenta la administración, es básicamente de decir, miren, es todo lo que podíamos obtener, no nos hagamos bolas, es imposible al final de cuentas detener a Irán. En este caso lo único que se está haciendo es por 15 años asegurarnos que no va a tener su bomba atómica, quizá después la podrá tener, pero por el momento, como no queremos ir a la guerra, esto es todo lo que podemos alcanzar. Falta nada más que a ver si se lo permite el Congreso va a votar sobre el tema y pudiera descarrilarlo. En el tema de Cuba, Jaime, es importante porque, como tú lo señalás, mañana es otro paso simbólico en algo que se ha venido dando los últimos meses. En este caso está el canciller cubano, en Washington, y va a izar la bandera en lo que ha sido, estuvo cerrada la embajada por 10, 15 años, en los años 60 y principios de los 70, después se abrió como oficina de negocios y ahora oficialmente se abre de nuevo como embajada. Hay que dejarlo claro, Jaime, están cosas pendientes que nadie quiere hablar, que son fundamentales. Una es el embargo sigue vigente, ¿no? Y no lo puede tocar Obama porque es algo que solo el Congreso puede quitarlo. Segundo, Estados Unidos, aunque no lo dice abiertamente, y mucha gente lo pide, pone sobre la mesa el tema de las libertades políticas, civiles y toda esa cosa en Cuba, ¿no? No ha cambiado mucho que se diga la cuestión cubana. Si tú tenés un programa de radio como el que tenés, pues con facilidad te pueden meter preso y cuestiones de ese tipo. Entonces hay varias cosas pendientes, pero no podemos negar de que es un enorme que te dijera salto a lo que teníamos recién en noviembre pasado, antes de que Obama anunciara toda esta nueva política hacia Cuba. Oye, Carlos, y legislativamente hablando, un poco regresando al tema de Irán, ¿cuáles son los pasos que le quedan a Barack Obama y cuáles serían los riesgos para que este acuerdo no se llegase a concretar internamente hablando, políticamente, con política interna? El Congreso va a votar, Jaime. Ambas cámaras van a votar sobre este acuerdo y lo pueden descarrilar. Es decir, si llegaran a conseguir en la Cámara, los republicanos tienen mayoría, sin ningún problema lo pueden hacer, pero además hay muchos demócratas, Jaime, que son liberales. En Estados Unidos es una cosa extraña vis a vis el tema de Israel, porque aquí cuando hablamos de Irán, Jaime, no podés hablar de Irán sin tocar Israel, ¿no? Es decir, mucha gente en Estados Unidos, la clase política, ve a Irán no tanto como amenaza hacia Estados Unidos directa, sino o igual como amenaza hacia Israel. Entonces, tú puedes ser el Joe Walensky liberal, demócrata, congresista, muy liberal,
y sin embargo son muy conservador en la cuestión de Israel. Entonces, decía, en la Cámara Baja, sin problemas, republicanos tienen mayoría, pero aún así van a llevarse a un buen número de demócratas que, aunque son liberales, por estar a favor de Israel, y como Israel está en contra de este acuerdo, van a votar contra este acuerdo. Entonces, en la Cámara Baja, sin duda que va a haber mayoría en contra del acuerdo. El problema es en el Senado. En el Senado, los republicanos tienen mayoría, pero necesitan los 60, senadores, es el número ese mágico, para poder descargar el acuerdo, y además van a necesitar unos pocos más en caso que Obama vete la negativa del Senado a aprobar el acuerdo con Irán. Ya ves que si el Senado no lo aprueba, Obama tiene la posibilidad de vetarlo. Entonces, es todavía moneda al aire, Jaime. Es un gran triunfo en este momento, pero lo puede descarrilar el Senado sin ninguna duda. Carlos, trasladándonos de latitud, vámonos directamente hasta Grecia. El día de mañana abrirán los bancos y bueno, pues hay que estar al pendiente para ver qué es lo que ocurre. Veíamos lo que había sucedido con Alexis Tsipras, ya algunas protestas multitudinarias en la calle y bueno, pues todavía no está cantado lo último que represente el rescate por tercera ocasión de esa economía ya en la zona euro, ¿no? Pero en efecto, mañana se abren los bancos, aunque van a seguir las limitaciones, Jaime, solo poder retirar 60 euros cada día, ¿no? Siguen las limitaciones. Básicamente lo que ha pasado es que el primer ministro debió de tragarse un sapo amargo, mucho peor de lo que hace unos días el pueblo griego había rechazado en el referéndum, ¿no? Pero los europeos le hicieron ver, o tome esta medicina o se va del euro, ¿no? Así de simple. Entonces, lo que está sobre la mesa, Jaime, es qué va a pasar, obviamente, a nivel de los bancos. No es posible, no creo que pase mucho debido a esa limitación. Media vez existe esa limitación, que no puedes sacar más de 60 euros, no va a haber, que te dijera, una andanada de gente sacando todo su dinero de los bancos, es decir, no van a estar en quiebra porque además el Banco Central Europeo ha dicho que le va a seguir dando y aprobó esta semana una línea ahí de crédito para que tengan efectivo y darle a la gente. La gran pregunta, Jaime, es no de inmediato, sino que en el mediano plazo, y es ¿qué va a pasar con la economía griega? Es decir, el cinturón ya venían súper apretados, hay gente que dice es imposible seguir apretándose el cinturón. Entonces digo, la pregunta es, ¿qué va a pasar con estas medidas que le han dicho? Tiene que reducir como en 12,000 millones de dólares más su déficit, aumentar los impuestos, los retiros y toda una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué va a pasar en el mediano plazo? ¿Va a seguir la economía como está? ¿Va a crecer? Y la pregunta más importante, ¿van a aceptar los europeos que haya una renegociación de la deuda? Ya ves que Alemania, que es el principal actor en todo esto, dice no, tienen que pagar lo que deben y tienen que pagar lo que deben. Entonces, muchos siguen el candelero, es moneda al aire, pero digamos que por el momento, Jaime, la crisis un poco como que se ha apaciguado, ¿no? De inmediato en la urgencia que tenía hace una semana. Oye, ahorita que estás hablando de Alemania y de lo determinante que es en sus decisiones, no sé si tuviste oportunidad de ver este video de Angela Merkel que hace llorar a una pequeñita, una niña que tiene ahí un problema con su mamá que llegan de estos personajes que llegan a Alemania pues expulsados de sus países a buscar oportunidades, y Angela Merkel muy enfática le dice que Alemania no puede recuperar a todos las personas que quieran llegar a su país, y termina llorando esa niña. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí, claro, niña que por cierto le habló en perfecto alemán. De hecho, Angela Merkel la felicita. Sí, porque los alemanes hacen punto de honor, es un pequeño detalle en este problema más complicado, hacen punto de honor que si vas a ir a vivir a Alemania tenés que aprender el lenguaje, no obstante que es súper complicado, yo no lo pude aprender, pero bien, el punto es que ese tema, Jaime, cayó esta semana dentro de la crisis esta griega para fortalecer la idea que los alemanes, comenzando por Merkel, son una gente insensible, ¿no? Que no les que te dijera,
no le molesta el dolor del vecino, y en este caso, así como han sido de duros con los griegos, porque ya ves, los griegos ponen a los alemanes como los malos de la película, ¿no? Incluso haciendo referencias al pasado nazi. No hay que olvidar que Grecia fue uno de los que, no directamente, pero más o menos fue de los que sufrió la invasión alemana y todo. Entonces hay referencias de los griegos a la Alemania nazi en el contexto de esta cuestión de la deuda. Lo de las niñas, insisto, lo metieron dentro de eso, que estos alemanes son unos insensibles, bla, 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 pero además, Jaime, trajo el tema de los refugiados en Europa, que es otro de los temas calientísimos, que ya habrá tiempo para que toquemos un día sobre cómo resolver el problema de estos cientos de miles de refugiados que están llegando de África y del Medio Oriente tratando de que les den asilo en Europa. Claro, sí, tienes toda la razón. Pues Carlos, qué placer poder charlar contigo, y sí, era importante platicar de de este encuentro que tuvo Angela Merkel, y bueno, pues sí, se ve que es dura. Yo creo que no la quisiéramos tener muchos como tía, al menos no tan cercana, porque sí se ve que es muy exigente. Gracias, Carlos, que estés muy bien, muy buenos días y estamos en contacto contigo. Gracias, muy buenos días. Igualmente, nuestro queridísimo y estimado Carlos Rajo, experto en la agenda internacional.